Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Margarito Flores García. El beato mártir, P. Margarito Flores García. ¿De qué sirve que alguien gane el mundo entero, pero pierda su alma? Al reflexionar sobre estas palabras de Marcos 8:36, recuerdo a un hombre santo que ejemplifica este versículo, Margarito Flores García. Aquí yace una historia extraordinaria de fe, esperanza y sacrificio que continúa inspirando a los creyentes alrededor del mundo. Primeros años y camino hacia el sacerdocio. Nacido el 22 de enero de 1899 en Taxco, México, Margarito Flores García fue criado en un hogar católico humilde y devoto. Su deseo de servir a Dios lo vio embarcarse en su viaje espiritual como seminarista a la edad de 14 años, en Chilapa. A pesar de los tiempos tumultuosos marcados por el creciente sentimiento antirreligioso y la persecución, se mantuvo firme en su llamado. Al integrar sus estudios con la oración y la dedicación continua a Jesucristo, fue ordenado sacerdote en 1923. Frente a la persecución. A lo largo de la Guerra Cristera, 1926 a 1929, Margarito Flores García utilizó su vocación como plataforma para apoyar las libertades religiosas a pesar del alto riesgo que imponía. En este clima de intensificación de las hostilidades, la fe fue un acto de desafío. Sin embargo, él valientemente ministró a los fieles, celebrando en secreto misas y administrando sacramentos. Señor Jesucristo, que voluntariamente recorrió el camino de la persecución, fortalécenos por intercesión de tu siervo Margarito Flores García, para que permanezcamos firmes ante las pruebas. Amén. Arresto y martirio. El 12 de noviembre de 1927, su valiente devoción llevó a su arresto. Negándose a renunciar a su fe o a su sacerdocio, fue condenado a ser ejecutado a pesar de sus súplicas de tolerancia religiosa y paz. Abrazando su destino, perdonó a sus captores y oró por su conversión. Dios de la misericordia, inspira en nosotros el coraje mostrado por Margarito Flores García, quien, incluso ante la muerte, se aferró a la gracia del perdón. Amén. Legado y canonización. Aunque silenciado en la vida, el legado del P. Margarito Flores García resuena más fuerte que nunca. Su martirio es un poderoso testimonio de la resistencia inquebrantable de la fe y de lo que uno está dispuesto a hacer para defender la libertad religiosa. En 1987, el Papa Juan Pablo II beatificó al P. Margarito, dando testimonio de su honorable sacrificio por la Iglesia. Su memoria sigue viva como encarnación del compromiso religioso y del amor divino. Dios siempre amoroso, por intercesión del beato Margarito Flores García, enciende en nuestros corazones un amor ardiente por ti y la Iglesia. Amén. Navegando nuestro viaje con Margarito Flores García, como discípulos de Cristo de hoy, podemos aprender mucho de la vida de Margarito Flores García. Él es un recordatorio de que nuestra fe no debe ser simplemente afirmada en tiempos de paz y prosperidad, sino también sostenida firmemente durante periodos de tribulación e incertidumbre. Querido Señor, envalentonanos como tu siervo Margarito Flores García, para que nos aferremos a nuestra fe cuando nos enfrentemos a la adversidad. Manténnos fuertes, resistentes y siempre arraigados en tu palabra. Amén. No importa cuán intimidantes sean nuestros desafíos o cuán penetrante sea la oscuridad que nos rodea, recordemos la luz traída por Margarito Flores García, una luz forjada en la fe, la esperanza y el amor perdurable de Dios. Su vida sirve de faro, guiándonos hacia nuestro destino final, el cielo, el glorioso reino de Dios. Ahora, más que nunca, la increíble vida de Margarito Flores García sirve de inspiración, porque al atreverse a perder su vida terrena por amor a Cristo, encontró la vida eterna en los brazos de Dios. Invoquemos la intercesión del P. Margarito, sobre todo en los momentos difíciles, sabiendo que él también se enfrentó a enormes desafíos, pero triunfó sobre ellos con una fe inquebrantable. Quizás no estemos llamados al martirio, pero todos estamos llamados a vivir valientemente por el Evangelio, según el ejemplo de este humilde sacerdote. Y así, seguimos adelante en nuestros respectivos caminos, motivados por las palabras de St. Paul: he luchado la buena lucha, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Esforcémonos, como lo hizo Margarito Flores García, no por logros mundanos, sino por el verdadero tesoro, nuestro hogar eterno en el cielo. ¿Quién fue Margarito Flores García en el contexto de los santos católicos? Margarito Flores García no es reconocido oficialmente como santo en la Iglesia Católica.
Sin embargo, es una figura significativa en la historia católica mexicana reciente, ya que fue uno de los mártires cristeros durante la Guerra Cristera en la década de 1920. Nacido el 22 de enero de 1899 en Taxco, Guerrero, México, Flores García fue un laico que sirvió como catequista y sacristán para su iglesia parroquial. Se unió a las Fuerzas Cristeras, un grupo de rebeldes católicos que se opusieron a las leyes anticatólicas implementadas por el gobierno mexicano durante ese periodo. Fue arrestado en 1927 por su participación en la rebelión. Mientras estuvo en prisión, continuó viviendo su fe rezando el rosario y cantando himnos. Fue ejecutado el 12 de febrero de 1928, junto con varios otros cristeros, incluyendo San Pedro de Jesús Maldonado Lucero. Antes de su ejecución, perdonó a sus enemigos y expresó su disposición a morir por su fe. Aunque no es canonizado como santo, la Iglesia Católica declaró a Flores García mártir beatificado por el Papa Juan Pablo II el 22 de noviembre de 1992, reconociendo su heroico sacrificio por su fe durante un tiempo de grave persecución religiosa. ¿Cuáles fueron las contribuciones significativas de Margarito Flores García a la Iglesia Católica? Margarito Flores García fue una figura importante de la Iglesia Católica, específicamente en México, debido a su profunda fe y dedicación al servicio de Dios y de su pueblo. Hay varias contribuciones significativas que hizo. 1. Abogacía religiosa. Nacido en 1899, Margarito Flores García fue un sacerdote ordenado que defendió con vehemencia su fe durante la Guerra Cristera Mexicana, un periodo de intensa persecución religiosa. A pesar de las amenazas y dificultades, se negó a denunciar su fe católica. 2. Martirio cristiano. Lo que es más significativo, la inquebrantable devoción de Flores García lo llevó al martirio. Fue capturado por las fuerzas gubernamentales y ejecutado en 1927 por practicar desafiantemente su fe y negarse a cumplir con las leyes anticlericales. Su martirio sirvió de inspiración para muchos católicos y reforzó la fe de la comunidad. 3. Santo canonizado. En reconocimiento de su fe y martirio, el Papa Juan Pablo II canonizó a Margarito Flores García como santo en el año 2000. Esto es significativo ya que la santidad representa el honor más alto dentro de la Iglesia Católica. 4. Fe inspiradora. La vida y muerte de San Margarito Flores García son testimonios poderosos de devoción y valentía, inquebrantables en la defensa de la fe. Su historia sigue inspirando a los católicos de todo el mundo, fortaleciendo su compromiso y confianza en las enseñanzas de la Iglesia Católica. 5. Promover la devoción. Como santo, los devotos a menudo buscan su intercesión, creyendo que puede llevar sus oraciones a Dios. Santa Margarito Flores García desempeña así un papel significativo en la promoción de la comunicación personal entre los devotos y Dios, fomentando un sentido más profundo de devoción y espiritualidad entre los creyentes. ¿Cómo reflejó la vida de Margarito Flores García los valores y enseñanzas de la fe católica? Margarito Flores García no es reconocido oficialmente como santo canonizado en la Iglesia Católica. Sin embargo, su vida y sus obras pueden ser discutidas con respecto a los valores y enseñanzas de la fe católica. Nacido en México, Margarito Flores García fue un sacerdote que ejemplificó los valores católicos de caridad, compasión y servicio a lo largo de su vida. Se dedicó al ministerio de las necesidades espirituales y prácticas de su comunidad, en particular de los pobres y vulnerables. La obra de su vida se caracterizó por un compromiso con la justicia social, que es un principio clave de la doctrina social católica. Demostró el valor fundamental del amor al prójimo, proporcionando tratamiento médico gratuito y otros servicios a los necesitados. También estableció un hospital y una escuela, reflejando el énfasis católico en la dignidad innata de cada ser humano y la importancia de la educación. Además, Margarito se opuso firmemente a las leyes anticatólicas durante el tiempo de la persecución religiosa en México, mostrando gran valor y firmeza en su fe. A pesar de las amenazas a su vida y de las dificultades que enfrentaba, continuó con sus deberes pastorales y defendió el derecho a la libertad de religión. Cabe señalar que durante la Guerra Cristera, Margarito Flores García fue martirizado por su fe. Su sacrificio subraya el testimonio último de la fe, el martirio, señalándolo como un modelo de fe heroica y compromiso con el Evangelio. Sin embargo, mientras que su vida es innegablemente inspiradora y refleja muchos ideales católicos, es importante recordar que la canonización como santo en la Iglesia Católica implica un proceso complejo que a menudo lleva muchos años completar y requiere la verificación de los milagros atribuidos a la intercesión del individuo. En última instancia,
es decisión de la Iglesia reconocer formalmente a alguien como santo. Hasta la fecha, Margarito Flores García no ha sido canonizado. Sin embargo, su vida sirve como testimonio del poder de vivir la fe con compasión, coraje y compromiso. Puede explicar el proceso de canonización de Margarito Flores García en la Iglesia Católica. El proceso de canonización dentro de la Iglesia Católica es un camino largo e interesante, y el camino de Margarito Flores García hacia la santidad no es diferente. Margarito Flores García nació el 22 de enero de 1899 en Tasco, Guerrero, México. Fue miembro de la Guerra Cristera, y fue martirizado el 12 de febrero de 1927 en la Ciudad de México por su negativa a rechazar su fe durante una era de persecución religiosa en México. Según la Congregación Vaticana para las Causas de los Santos, el primer paso en el proceso de canonización es la iniciación de un obispo de la tierra natal de la persona. En el caso de García, la causa de su beatificación y canonización comenzó localmente en México. Después de reunir suficientes materiales sobre la vida de García y sus virtudes heroicas, incluyendo la validación de los milagros atribuidos a él, el obispo los enviaría al Vaticano. Este paso se denomina investigación diocesana. Una vez que el Vaticano recibe los documentos requeridos, comienza la fase romana. Durante esta fase, los teólogos y cardenales del Vaticano revisan la vida del candidato. Si es aprobado, el Papa puede optar por declarar al candidato venerable, lo que significa que la persona vivió una vida de virtud heroica. El siguiente paso es la beatificación, donde un milagro a través de la intercesión del candidato debe ser verificado. El Papa declara entonces al candidato beato. En el caso de García, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 22 de noviembre de 1992 junto con otros 24 mártires mexicanos. Para que se produzca la canonización, se necesita típicamente un segundo milagro, aunque el Papa puede renunciar a este requisito. Una vez que se aprueba otro milagro, el Papa puede declarar formalmente al candidato santo. Cabe señalar que, a partir de ahora, Margarito Flores García se encuentra todavía en la etapa de la beata. Su canonización espera la aprobación del Vaticano y el cumplimiento de los requisitos previos necesarios. ¿Cómo Margarito Flores García sirve como fuente de inspiración para los católicos de hoy? Margarito Flores García, a menudo venerado como un faro de fe, humildad y dedicación, sirve como una fuente importante de inspiración para los católicos de hoy en día. Devoción a la fe, Flores García era intensamente devoto en su fe católica. Asistía diariamente a misa y pasaba casi todo su tiempo libre orando. Este nivel de dedicación sigue inspirando a los católicos de hoy, sirviendo como recordatorio de que la conexión personal y el compromiso con Dios siempre deben estar a la vanguardia. Humildad, a pesar de ser conocido en toda su comunidad por su piedad, Flores García se mantuvo humilde. Aun cuando fue alabado por su excepcional devoción, rehusó verse a sí mismo como algo más que un simple y fiel siervo del Señor. La humildad que mostró es algo que cada católico puede esforzarse por emular. Perseverancia durante la persecución, habiendo vivido durante la Guerra Cristera en México, donde los católicos fueron perseguidos por sus creencias. Su valor nos muestra la importancia de permanecer fieles a nuestras convicciones, incluso ante grandes adversidades. Su negativa a renunciar a su fe, a pesar de la amenaza inminente a su vida, demuestra la fuerza derivada de la fe inquebrantable en Dios. Sacrificio, finalmente, Margarito Flores García pagó el precio máximo por su fe inquebrantable, el martirio. Eligió renunciar a su vida en lugar de renunciar a su religión, destacando la fuerza de su convicción. Este acto de sacrificio sirve como una inspiración para que los católicos permanezcan firmes en su creencia, sin importar el costo. Beatificación. En 2005, el Papa Benedicto XVI beatificó a García, reconociéndolo como mártir de la Iglesia Católica. Este honor ejemplifica aún más sus virtudes y devoción, inspirando a los católicos a mantenerse fieles y comprometidos con su fe. La historia de Margarito Flores García es una historia de fe intransigente, desinterés y valentía. Su vida es un ejemplo vivo para los católicos de todo el mundo, recordándoles la importancia de la devoción inquebrantable a su fe, especialmente cuando se enfrentan a la persecución o la adversidad. Oración a San Margarito Flores García. Oh Dios, que diste a San Margarito Flores García la gracia de ser fiel en el servicio de tu Iglesia y de derramar su sangre. Por Cristo, concédenos, por su intercesión, perseverar en la fe y en la caridad, y obtener la gracia que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.